Hoy el doctor José Camus, no sé si ya se encuentra con nosotros para podernos enlazar con él. Doctor Camus, tenga usted muy buenos días. Aló. Muy buenos días, Edgar. Buen Qué día. gusto saludarlo, caramba, el día de hoy. Bienvenido al programa nuevamente. Usted ya es un asiduo invitado y gracias, como siempre, por estar con nosotros y acompañarnos y para saber diversos temas para todas las personas que siempre nos están viendo, nos están sintonizando, ¿no? Y más o menos aclarar de alguna forma, ¿no? Algunos puntos de vista y, por supuesto, dar a conocer también qué cosa es lo que significa cada tema que se trata en este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre el feminismo, ¿no? En términos generales, ¿no? Acá nos pone los espacios jurídicos de una igualdad compleja. Realmente el feminismo es un tema bastante importante, a su vez también es un tema bastante delicado. No se ha visto en diversos ámbitos e incluso se ha visto, pues, desde todo punto de vista a nivel mundial, ¿no es así? Queremos nosotros resaltar, pues, en realidad qué cosa es lo que significa el feminismo, ¿no? Que nos dice el feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres, ¿no es así, doctor? Exactamente, Edgar. Más bien, ante todo, reiterar el agradecimiento por cada semana estar en este espacio público y obviamente poder contribuir en algunas, creo, pinceladas que se puede dar en una opinión. Es un tema delicado, sí, pero también es un tema que ha ido increciendo, es decir, ha ido en crecimiento, ¿no? Y creo que en un Ya buen sentido. está abarcando muchos aspectos de la vida, ¿no es así? Exactamente, exactamente. El feminismo obviamente ha ido calando dentro de esta modernidad, inclusive posmodernidad, eh, teniendo en cuenta que es un movimiento que nace dentro de una fase liberal, por decirlo así, por una ideología de liberalismo, en realidad que promueve la libertad e igualdad, ¿no? En este caso, que olvidó en este caso a la mujer, ¿no? Lo cual tenía implicancias sociales. Nace de esa forma, desde una teoría del liberalismo. Surge como una reacción a las demandas de las mujeres que buscan la igualdad dentro del marco del liberalismo, donde ellas pedían una inclusión igualitaria, una incorporación de un grupo tras una lucha social, pues adquiere solamente en esa potestad de querer tener esos beneficios, ¿no? En una serie de derechos que los otorga la ley. Entonces, si bien los principios del liberalismo defienden en realidad una libertad igualitaria, sin embargo, creo que esto no caló en este especie o en este género femenino y por el cual obviamente piden que se reivindiquen sus derechos. Pues esto también ha ido calando este movimiento porque en una segunda fase se podría decir que luchan por la diferencia, ¿no? Ya no por estar incluidas, sino también por la diferencia, ¿no? Es una crítica que se le hace a la libertad del liberalismo, es decir, no basta que la mujer se adapte para ser incorporada en un sistema, sino que se busca revalorar la especificidad de la mujer, ¿no? Hay autores como Rainer Forst o como autores como esta antropóloga norteamericana como Susan McKinnon, que tiene un estilo de feminismo al estilo de Foucault, o Fricker, que es otro autor, pero donde obviamente ellos aportan de que pasar estos espacios de lo privado a lo público, ¿no? Es decir, tratar de que estos espacios privados tengan o calen en un espacio público, no solamente en cuanto al aspecto biológico, sino en cuanto al rol que deben tener en una sociedad o en una cultura determinada. Entonces, Fricker, que es un autor, habla de la injusticia epistémica, ¿no? Es decir, en realidad hay varias injusticias, ¿no? Injusticias hermenéuticas, es decir, de interpretación, hay injusticias testimoniales, es decir, que en realidad prueban que en este caso el género femenino es víctima de una injusticia y no por ello, al igual que el feminismo, hay corrientes como el marxismo, el liberalismo, pero estas corrientes justamente es por una injusticia o por una indignación, propiamente dicho, por el término de reivindicar. Entonces, esto también tiene su correlación
de este término de injusticia con el poder, ¿no? Es decir, el poder estructural, el poder agencial, pero es decir, el feminismo se constituye en un movimiento de espacios para poder justificar y reivindicar sus derechos. En otras palabras, el feminismo ha luchado contra normas, instituciones, culturas que han impuesto prácticas y discursos, pero como diría Susan McKinnon, no respecto al tema de el sexo, porque una cosa es la diferencia entre el sexo y otra diferencia es con el género, ¿no? El sexo en cuanto es un hecho biológico, pero que hay esquemas que estamos heredando, ¿no? De antaño, creo que más de 2 siglos, en la cual creemos que los roles que debe tener en una sociedad la mujer debe ser, o del hombre, debe ser definido por el sexo. Y creo que eso es algo que no comparto con la psicología evolucionista, sino en cuanto yo comparto es en cuanto a lo social y culturalmente aprendido. Eso es lo que debe marcar. Es decir, no es una diferencia de género, de sexos, sino es una diferencia de clases social, de clases, es decir, clasificar a la mujer y al hombre de acuerdo a los roles que tienen en una sociedad. Entonces, si esto es así, entonces habría un sesgo, yo creo, una gran equivocación, creer que estamos definidos por una cuestión evolucionista en cuanto que nacemos hombre o nacemos mujer, sino debería ser en cuanto a los roles que nos ha impartido la historia. Es decir, qué roles nos han impartido, qué significa mujer dentro de la cultura. Es decir, los roles es muy importante para definir en este caso el tema o el contexto de la mujer, ¿no? Yo creo que sí, lo que usted dice es bastante cierto. En realidad queremos nosotros destacar también parte de lo que, por ejemplo, nos dice la Real Academia Española, ¿no? La RAE define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. ¿No es así? Entonces, sobre ello queremos más o menos remontarnos aquí al país, qué cosa es lo que nosotros realmente tenemos, ¿no? Lo cierto está en que, por ejemplo, podemos tener en cuenta de que aquí también existen diversos movimientos feministas, ¿no es así? Por ejemplo, tenemos a Manuela Ramos, a Flora Tristán, tenemos a Demus, ¿no? Y por supuesto, ya son más de 40 años de feminismo en el Perú. Exactamente. Es muy interesante, o sea, es decir, es muy pertinente, Edgar, lo que tú has apuntado y has señalado en cuanto a ello, pero lo que creo que desde el punto de vista hay que diferenciar entre lo que es el sexo y lo que es el género, ¿no? Es decir, hay que entender el concepto de género versus el concepto de sexo. El sexo es una evidencia física, es una evidencia o es una huella biológica, ¿no? Mientras que el género es una percepción social. Es decir, mientras que el sexo es genético, el género es socialmente aprendido. También podríamos encontrar que el sexo siempre permanece, es decir, porque es un hecho biológico, pero en cambio el género varía con el tiempo, porque es una conducta socialmente aprendida, es propio de una cultura, mientras que el sexo es universal porque ya está definido por una cuestión biológica. ¿A esto por qué quiero llegar a este punto? Porque diferenciando esto, vamos a entender que no es una lucha de sexos, sino es una lucha de géneros, es decir, de lo que determina la sociedad y la cultura respecto a la simbolización que le da a la mujer o al hombre. Entonces, que estas conductas o estos patrones se pueden cambiar, claro que se pueden cambiar, porque es una conducta socialmente aprendida, porque eso es lo que define el género. Entonces, no es lo que te define el sexo como símbolo de haber nacido por un hecho biológico de ser hombre o ser mujer. Es decir, justamente a partir de estas diferencias biológicas, se ha creído pertinente a través de la historia determinar los roles de la mujer, cosa que desde mi punto de vista creo yo está equivocado. ¿Por qué? Porque los roles no deben ser determinados por una cuestión biológica, ¿no? Sino, es decir, si son en realidad, los roles debieron ser determinados por la cuestión del género, más no por el sexo, es decir, por una conducta socialmente aprendida, ¿no? Ahí viene ya el tema de la igualdad de género, ¿no es así? Exactamente, por eso es el tema y justamente, Edgar, el tema es poder canalizar que no es una igualdad biológica, sino es una igualdad de género, como tú bien dices.
Y entonces, por eso es hacer este matiz entre sexo y género, ¿no? Entre un hecho biológico y el género que es socialmente aprendido. Es lo que la cultura le da las funciones o los roles a una determinada simbolización que subyace por ser hombre o ser varón o ser mujer. Hablemos de derechos. Realmente también el tema del feminismo abarca muchos aspectos netamente culturales, políticos, sociales. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de ello, no? Sí, mira, antaño, para poder contextualizar un poco, antaño, en nuestro código penal peruano de 1863, es decir, del siglo XIX, en el artículo 564, decía que se tipificaba el adulterio y establecía que el único sujeto activo para cometer el adulterio era la mujer. Es decir, pues la conducta reprochable, antijurídica, adúltera del cónyuge no era del varón, sino era considerada propiamente de la mujer para que se constituya delito. Eso estamos hablando del siglo XIX. Pero esto también no solamente es en el Perú, sino fue en Guatemala, en el Código Civil, en el artículo 113, que hoy, gracias a Dios, también está derogado, disponía que para que la mujer pueda desempeñar un oficio, una profesión, un comercio, estas actividades no deberían perjudicar el cuidado de los hijos, ¿no? Es decir, para yo poder realizar mis labores como mujer, no debería poner en tela de juicio o inestabilidad el cuidado de los hijos y las demás atenciones del hogar. Eso decía el Código Civil de Guatemala. Es decir, tanto en el Código penal peruano o en el Código Civil de Guatemala, vemos que la historia, haciendo una interpretación histórica, vemos que sí ha existido, antaño ha existido una diferencia por el tema de los sexos. Es decir, le hemos dado cierta connotación quizás peyorativa y que esto de un punto de vista, obviamente, que ha indignado a la mujer. Hoy por hoy, por decir, tenemos el artículo 293 del Código Civil peruano, donde dice que cada cónyuge puede realizar la profesión que libremente desee, ¿ya? Pero, sin embargo, necesita el asentimiento o el consentimiento expreso o tácito del otro, ¿no? La pregunta es, ¿y si esto no se puede hacer, tiene que pedirlo ante un juez? Pero la pregunta es, ¿quién está en qué posición real, fáctica? Porque esto es en lo jurídico, que ambos cónyuges tienen que, dentro de un hogar, tienen que pedir el consentimiento expreso tácito del otro para poder ir a trabajar. Pero en la cuestión fáctica, en la cuestión cultural, en el lugar de los hechos, en el día a día, vemos que siempre, obviamente, la mujer es la que se queda en la casa. Y entonces, actualmente este articulado, yo creo que podría, el 293 podría redefinirse o quizás darle mayor tino en esta cuestión de regular el oficio en cuanto de los cónyuges que estén compartiendo un hogar, ¿no? Porque, o si no, podría traer ciertas antipatías, yo creo, porque falta de empatía con una sociedad en la cual real vivimos. Pero no hay muy lejos, ¿no? Hay muchos ejemplos, por decir, cuando uno, no sé, veía a través de la televisión o le comunicaba ciertas personas de la sociedad y decían por qué te niegan la denuncia ante un hecho o una violencia familiar. Ellos decían porque la autoridad policial me ha dicho que no muestro signos evidentes de maltrato, ¿no? Vemos que incluso la autoridad decía eso, ¿no? Es decir, no muestra signos evidentes de maltrato, es decir, hay que ver a la mujer maltratada recién para poder aperturarle una denuncia o para tomarle una manifestación. O también en este caso había policías que preguntaban a la mujer, es decir, a la víctima en este caso, que recurría a estas comisarías, diciéndole que qué habrá hecho, ¿no? Para que su pareja le pueda maltratar. Es decir, cuestionaban incluso la violencia contra la mujer. Es decir, este tipo de situaciones fácticas o jurídicas conllevan a que repensemos
el tema de los derechos humanos. Y gracias a Dios, nosotros también tenemos una ley, la 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la cual resulta ser bien efectiva, porque viendo la jurisprudencia que emite el Poder Judicial, creo que incluso con las medidas cautelares que ha admitido en casos de violencia, el Poder Judicial ha estado a la altura en estos casos, en estos avatares. Es decir, no es una situación ajena a estas situaciones de violencia contra la mujer. Muy por el contrario, si vemos las estadísticas, el Poder Judicial ha tenido un buen papel, un rol protagónico para poder proteger y erradicar la violencia, no solamente con la ley, sino para efectivizarla dentro de un plano fáctico. Ojo, que esta ley no es solamente al ámbito público, sino también es para el ámbito privado, como lo dice en su artículo 1, donde también en el artículo 2 dice bien claro que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Pero viendo más allá también, nuestra Constitución nos habla en el artículo 2, inciso 2, que nadie puede ser discriminado por razón de sexo. Es decir, si no queremos ir por el término de género, entonces también nos dice que no puede ser discriminado por cuestión de sexo, es decir, por una cuestión biológica. O también en este caso, la ley, en este caso 28983, donde nos habla de la igualdad de oportunidades que tiene que haber entre mujeres y hombres. Es una ley que salió en el año 2007, pero donde yo sí aplaudo también es cuando el Perú forma parte de esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén de Brasil, que en este caso el Estado peruano ratificó en el año 1996, ratificó mediante una resolución legislativa la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la mujer. ¿Qué es lo que yo digo en todo este campo, Edgar? ¿Por qué mi insistimiento en poder dar las pausas, no solamente legislativas, sino también fácticas? Es porque si uno ve el íter o de la evolución o el derrotero que ha tenido la mujer, prácticamente estamos yendo en un buen camino. Pero quizás esto también debería plasmarse con las autoridades policiales, es decir, ser más efectivo en esta cuestión de proteger el género que es la mujer, ¿no? Reivindicar, no solamente, es decir, no solamente darle la connotación de mujer, sino reivindicar lo que quizás, y yo cuento a manera de personal, por ejemplo, cuando la mujer y tenía que ir a trabajar, imaginemos, 1960, 1970, tenía que pedir permiso del consentimiento del cónyuge. Y eso te digo porque lo narraba mi mamá. Y a veces cuando uno era un niño yo no lo creía, no lo aceptaba, pero cuando uno ya revisa las leyes uno se daba cuenta. Pero esto se ha superado, ¿no? Esto se ha superado. Lo que sí, obviamente, lo que habría que también pasa de la mano es concientizar, creo yo, dentro de nuestros hogares, de nuestra sociedad, que los roles de la mujer no están definidos, los roles de una sociedad, perdón, no deben estar definidos por el sexo, ¿no? Es decir, por su condición de haber nacido mujer, sino debe estar definido por el género, es decir, darle la igualdad de oportunidades, tal como se avisora en este siglo XXI, ¿no? Así es, doctor Camus. Hay un tema que quería comentarle más o menos también respecto a lo que nos está hablando. Nos dice ONU Mujeres, por ejemplo, esta entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. ¿Qué podemos nosotros resaltar de ello, del empoderamiento de las mujeres dentro de nuestra sociedad? El empoderamiento, yo creo que al igual que Foucault o al igual que Susana Mackinnon o Fricker o Raymond Forbes, que son grandes autores en este tema, o la antropóloga misma Susana Mackinnon, en la cual se pregunta ella misma cuánto hemos heredado
con respecto a las diferencias sexuales, ¿no? Es decir, es un mito creer que en este caso que la mujer es parte, solamente se define por el ser mujer, tiene solamente el rol de la casa y el hombre tiene el rol de ser proveedor de bienes o en este caso de sustento del hogar. Creo que eso hoy por hoy es un mito, ¿no? Hoy por hoy vemos que la mujer está empoderándose, adquiere ciertos espacios públicos, hay leyes en las cuales obviamente se le da una cuota de participación, no solamente dentro de espacios públicos, sino también incluso en el propio órgano electoral, pero yo creo que la mujer se está empoderando y eso es bueno, pero lo que hay que entender que la diferencia y remarcar que no es una cuestión de diferencia de sexos, sino es una diferencia de clase, de situación o de cómo se ha tratado a la mujer durante los últimos siglos que ha habido en el siglo XX o en el siglo XIX, donde obviamente e incluso es más, hoy por hoy la presidenta del Poder Judicial también es una mujer y eso es bueno, es saludable de que la mujer tenga esos empoderamientos, pero justamente esto nace a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Mujeres. Es decir, ¿qué hay detrás de la ONU? Si vamos a ver la historia, es que en 1928 fue la primera institución, es la Comisión Interamericana de Mujeres, que trató de resguardar el tema de los derechos civiles y políticos de la mujer. A través quizás con la Convención de Viena de 1993 o también la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Carta Internacional de los Derechos Humanos, donde obviamente se prohíbe la discriminación, se trata de prohibir la esclavitud, la servidumbre o prohibir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en este caso la igualdad del hombre y la mujer. Pero si vamos a hablar de instrumentos internacionales muy específicos, podríamos hablar de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, sobre la Declaración sobre Eliminación de la Discriminación con la Mujer, sobre la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación, el Protocolo Facultativo. Es decir, hay un sinnúmero de convenios, de protocolos, de declaraciones, pero teniendo en cuenta también hay una convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. Hay la Declaración y Programa de Acción de Beijing o el Protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, específicamente en mujeres. Es decir, nos damos cuenta que a nivel internacional es más todavía la evolución. Es decir, siempre ha estado tratando de ver ello, pero el tema está que esto aterrice en la realidad. Es decir, que vaya calando más, es decir, que vaya interiorizando. Yo quiero que también, porque Susana Máquino nos dice que, y específicamente tengo aquí un apartado en la cual bien claro podría citarlo, dice esto, dice, subyace una afirmación contundente, dice, las mujeres y los hombres no somos un reflejo de una realidad biológica, sino el resultado de una producción histórica y cultural basada en el proceso de simbolización. Esto quiere decir que el hombre y la mujer no están definidos por los sexos, sino por la producción histórica y cultural que se ha tenido en la historia. Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque si no, el algoritmo de una sociedad tendría que cambiar. Es decir, el input y el output tendría que cambiar porque, es decir, el tema solamente del trabajo, es decir, definir el rol del trabajo, ya hace ver que la mujer en casa y el hombre sale a proveer los alimentos. Es decir, o el rol de atención a los hijos, más tiene que darle la madre que el padre. Creo que esto también no es solamente, es un producto cultural, es un tema, es algo que estamos en el chip dentro de cada individuo, creer que cuando nacemos ya estamos definidos con nuestros roles. Esto creo que es lo que la mujer se siente que no se ve autorrealizada. Es decir, ¿por qué él fuma y yo no fumo? ¿Por qué? Es decir, en tiempos antaños la mujer estaba prohibida de coger un cigarrillo y poder fumar. Es decir,
este tipo de situaciones. Entonces se da cuenta que la autorrealización como mujer se ve limitada, ese espacio. No es el tema de que yo quiero ser igual que la mujer o la mujer quiere ser igual que el hombre. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es en cuanto a la autorrealización de los roles que le da una sociedad o una cultura. Creo que eso es el punto en la cual viene esta corriente feminista desde la primera fase, que es el liberalismo. Claro, el tema es en sí, pues, la igualdad de género, lo que simplemente todos, de alguna forma propugnan para poder tratar, pues, de tener esa equidad, como usted lo dice, ¿no es así? Pero hablemos netamente a lo que nosotros podemos decir o detallar un poco más con respecto al rol de la mujer en la sociedad peruana, digamos así. ¿Qué es lo que realmente en estos últimos tiempos, en pleno siglo XXI, por ejemplo, se ha marcado más con respecto en su participación dentro de lo que es la sociedad? Por ejemplo, la mujer política. ¿Qué podemos destacar con respecto a esto, ya dejando un poco el tema de género, sino más bien el tema de la participación en sí, como persona, como mujer? Claro, existe y es muy válida la pregunta porque justamente el espacio político también ha sido un punto ponderante, ¿no? En el año 97 hubo aquí en el Perú, como en diversos países, le han dado una cuota para que la mujer pueda tener un escaño dentro del Congreso o dentro de ciertas instituciones. También, obviamente, vemos hoy por hoy que la mujer puede ser defensora del pueblo, puede ser presidenta del Poder Judicial, es decir, en el siglo XXI, como bien dice Edgar, se está desmitificando de la que la mujer no se puede autorrealizar. Sí se puede autorrealizar y hoy por hoy es plausible de que una mujer ocupe el cargo de ser presidente del Poder Judicial, ser presidente del Tribunal Constitucional, como la doctora Ledesma, es decir, o ser presidente de la Defensoría del Pueblo, como alguna vez lo fue la doctora. Es decir, vemos que cumplen ciertos roles protagónicos de espacios públicos, pero es decir, hemos tratado de que ciertos espacios privados transiten a espacios públicos para darnos cuenta de que sí, la mujer también lo puede hacer, también puede cumplir ese rol dentro de la política o dentro de otros espacios donde se pueda gestionar, en este caso, a un grupo de seres humanos. ¿Por qué no? ¿No? Justamente esto es lo que quizás es la lucha del feminismo, como cualquier otra corriente que se ha dado en la historia, ¿no? Claro que sí, doctor Camus, un tema bastante amplio, ¿no? Bastante rico, con muchos temas realmente para tratar. Esto creo que cabe una segunda entrevista para seguir desarrollando más temas, porque el tema pues es un tema no solamente nacional, sino es de todos los lados, ¿no es así? A nivel mundial existen organismos, organizaciones que incluso velan por los derechos de las mujeres exclusivamente, sin ir, ¿no?, a otro lado. Entonces, lo cierto está de que ello es lo que hace primar de que la igualdad de género debe estar, ¿no?, siempre, en todo momento, para que para que podamos desarrollarnos en una sociedad más clara, más abierta, más sincera, ¿no es así? ¿Qué palabras finales podemos decir, doctor, ya con respecto, para ir concluyendo en esta entrevista, sobre la igualdad, pues, de género, sobre el feminismo en el Perú específicamente? En primer lugar, habría que decir que la mujer no se haya definida o no se haya autorrealizada. Yo creo que no se haya definida. La mujer no se haya definida por su relación con el hombre, ¿no? Porque decir lo contrario sería afirmar que todo tiene un sesgo biológico. Es decir, en primer lugar, la mujer no se haya definido por su relación con el hombre. Lo segundo es el reparto arbitrario que ha habido de roles sociales entre hombres y mujeres a través de la historia, ¿no? Ese reparto arbitrario de roles que ha cumplido en determinadas culturas para darle por su condición de hombre o por su condición de mujer. Entonces, vuelvo quizás nuevamente al punto de inicio. Entonces, ¿qué cosa es ser mujer? ¿No? Ser mujer es pensarse en sí misma. Ser mujer es no aceptar sin más lo que los demás digan que es. Ser mujer es construir el yo con independencia mental. Ser mujer es el fin que se propone en sí misma. En realidad, hay muchas preguntas ontológicas, creo yo,
dentro de la construcción de la mujer, pero es un ser humano, igual que el varón, y por lo tanto no debe ser del punto de vista construida de una manera estereotipizada o de una manera, creo, sesgado por su condición biológica, sino que en realidad es el mismo trato respecto a los roles que puede tener en una determinada cultura, ¿no? Creo que esto es, y mucho más allá también hay que reivindicar a la mujer porque es el único ser que obviamente mantiene nuestra especie como ser humano, ¿no? Es decir, lo antagónico que es la vida, ¿no? Al ser que da obviamente dentro de la biología, dentro de una psicología evolucionista, como dicen los psicólogos, al ser que se le puede, que tiene quizás mayor mérito dentro de la especie humana, se le ha dado menos roles que se le ha dado al varón. Entonces, no se trata de una lucha de competencias entre sesgos biológicos, sino que hay que homogenizar los roles tanto del varón y la mujer. Y esto, claro, partiendo de un diálogo dentro de cada familia, que es la base o la cédula de una sociedad, ¿no? Claro que sí, doctor Camus, claro y preciso realmente sus palabras. Y bueno, como le dije hace un momento, esperamos nuevamente tratar el tema para profundizar más. Es un tema bastante amplio y sinceramente a veces el espacio pues es muy corto. Gracias por su participación, doctor Camus, y reiterarles como siempre nuestro agradecimiento por su participación en Pasajeros en Casa. Sí, más bien gracias Edgar y a todo el equipo, a Bruno, a Estela, a todo el equipo por darme este espacio en realidad y sobre todo desearles un feliz año, ¿no? A ti Edgar y a todo el equipo, desearles un feliz año, que les colmen de bendiciones, no solamente a ustedes, también a todos los televidentes y sobre todo que haya mucha fortaleza dentro de este año atípico y que vengan situaciones mejores para todos. Entonces, un feliz año y reivindicarle y reiterarle mis agradecimientos por este espacio. Bien, doctor, muchas gracias. Realmente nosotros nos sentimos agradecidos con su presencia y por supuesto también le deseamos un feliz 2021 con mucha salud y mucho éxito. Gracias, doctor Camus, por Gracias, su... Edgar. Un fuerte abrazo. Seguimos entonces.